que su pareja, él puede... Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están los ánimos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Vania, Leonarda. ¿Dispuestos a dar examen? Buenas tardes, María licenciado. del Carmen, Francisca, Gustavo. Lisa, buenas tardes. Dicen, buenas tardes. Buenas tardes, Derek. Buenas Jocelyn. tardes, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Buenas Dicen, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Cintia. Entonces, vamos a dar examen del trabajo de investigación en la segunda media hora de esta clase. En esta clase voy a avanzar el tema del proyecto político-militar. La semana que viene, si ustedes me permiten, podría avanzar dos temas. El tema de el neoliberalismo y el proyecto político del MAS. Y después ya podemos programar un examen del tercer parcial y exámenes de extensión, otra vez de investigación. Como el tiempo nos apremia, tal vez el examen de esta tarde que van a dar de investigación, si ustedes están de acuerdo, puede valer para el tercer parcial también. Sobre extensión, ¿han pensado algo? ¿Qué vamos a hacer en extensión? ¿Vamos a salir de viaje? No podemos salir de viaje ahora. Piénselo, ya me avisan.
Dice en la siguiente clase que sea el examen de hoy, por favor. Sí, Licen, por favor. Estamos con clases, Licen, y estamos en parciales, Licen aún. Por favor. ¿Quieren postergar? Sí, Sí, Licen. por favor, Bien, dice. el examen Por de... favor. Pero tendrían que quedar de acuerdo todos, porque hay estudiantes que están dispuestos a dar examen, ¿no? Hay estudiantes que ya... A la mayoría, Licen, a la próxima. Con mayor razón van a estudiar. Bueno, no van a Mayoría, mano. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya he preparado el Classroom. Modifíquelo nomás la fecha, Licen, por favor. La próxima semana damos... ¿y cuándo vamos a terminar? Tendríamos que pasar... No, pues ya no va a ser posible. La semana de Navidad. ¿Cuándo creen Licen, ustedes? pero Sí. si damos lo que es el examen a la siguiente clase y como nos estaba proponiendo, lo hacemos valer por el tercer parcial más investigación, así de esa forma, no sé, podríamos aminorar el tiempo, también parte ventajosa para usted como también para nosotros. No sé si mis compañeros estarían de acuerdo. Claro, pero la próxima semana es 21. 21 darían el examen de investigación que puede valer para el segundo, para el tercer parcial. Pero ese día avanzaría el proyecto político neoliberal. ¿Y cuándo avanzaría el proyecto político del MAS? Hoy día. Hoy día vamos a avanzar el proyecto político militar. Son secuencias súper importantes. Ustedes tienen que saber todo eso porque van a ser políticos o no van a ser políticos. Y Lisa, disculpe, una preguntita, eso estaba un poquito, no estaba bien informado. El examen que vamos a dar o el parcial que vamos a dar, Lisa, ¿de cuántos temas va a ser? El parcial. El parcial el último examen va a ser de... El 21. Claro, tendría que ser del MAS. Proyecto político del MAS. Es muy lindo el proyecto político del MAS, hay que conocerlo científicamente. No, Lisa, en el 21, ¿de cuántos temas daríamos examen? Creo que es desde el proyecto político, proyecto político nacional revolucionario, proyecto político militar, proyecto político neoliberal y proyecto político del MAS. 4 temas. Los temitas a WhatsApp, por WhatsApp nos pueden enviar los temas, Licen, por favor, así para que no nos olvidemos. Claro que les voy a mandar. Pero como no me piden, yo digo, no deben estar estudiando, no deben necesitar, digo yo. Ahora que me has pedido, te voy a mandar. No, Licen, por eso mismo es que a veces nos olvidamos, Licen, ese es el problema, Licen. ¿Cómo se van a olvidar? Mándenos al Un WhatsApp. recordatorio, pues, Licen, un recordatorio. Es que estamos trabajando. Nunca se olvida. Ya, entonces, les voy a mandar. Incluso del MAS les voy a mandar, pero no hoy día. Ya. Mañana tengo clases con medicina, ahí voy a avanzar el neoliberalismo, todavía voy a avanzar con ellos. Después voy a terminar con el MAS. O sea que a fin de semana les puedo enviar todo. ¿Listo? Entonces quedamos en consenso, no hay nadie que esté oponiéndose a dar examen la próxima clase, que eso va a valer por los dos, o sea que tienen que dar un excelente examen por los dos parciales, segundo y tercero. El tercer parcial vamos a dar, ustedes me dirán, como es virtual, el día que ustedes digan, si me dicen en Navidad, no hay problema, yo acaso les mando nomás, ¿no? Pero un día que sea factible también, que no nos quiten la Navidad. Pero cualquier día me dicen ustedes, les mando el examen del tercer parcial, que irá acompañado del examen de extensión. ¿Ya? De extensión. Ese examen de extensión va a valer también para el segundo y para el tercer parcial. ¿Sí? Voy a buscar un video, van a ver el video y sobre ese video se van a examinar.
A más tardar les voy a mandar el video. A más tardar les voy a mandar el video. Hoy es el lunes, el miércoles en la tarde. ¿Ya? Miércoles en la tarde el video. ¿Está así, bien jóvenes? Así, tal como he pensado. Si no están de acuerdo, me dicen, por favor. No quiero que después me Dice digan, que ah, no los sea hay difícil el demasiado. examen. Así No nomás. dice. Sí, Cuidado que no que Sí, sé. listo, está bien, ese videito así, enviarnos, de así eso vamos a sacar el solucionar con resumen, mis es que se jefes. vaya a investigación. ¿Cómo es, Reinaldo? Por eso, dicen, el video mandanos de eso, hacemos un resumen y te mandamos foto y justamente de ahí te mandamos foto y nuestro trabajo, eso ya va a ser de investigación, pues, dicen, ¿no ves? Sí, Lice. Por favor, Lice, un regalito de Navidad, ¿eh? Entonces, miren, bien clarito. El examen que van a dar de investigación sirve para segundo y tercer parcial. El próximo lunes van a dar. Pero el día que den examen ustedes del tercer parcial, que me digan, van a dar también examen de extensión. O sea que 15 minutos de tercer parcial y 15 minutos de extensión. Y tenemos nota para todo. ¿Sí? Piénsenlo. Si no me dicen, pues... Dicen que sea un trabajito, porque dar 2 exámenes en uno, dicen, a veces tenemos de otras imposible. materias igual actividades. Y Imposible. siempre, digamos, Lice, un Imposible. trabajito, ¿Saben por qué? favor, Lice. He visto los trabajitos sí, que hacen. Dice un trabajito. debatimos más en Por clase, He Lice, visto Navidad. los trabajitos. trabajito. Mis otros colegas les hacen hacer trabajitos. Ustedes me han mandado por equivocación esos trabajitos. Pero no digo, esos no. Eso, así no puede ser. Ustedes están en cuarto año, futuros profesionales, ya no más. Tienen que pensar grave. ¿Listo, Dice que Gustavo? no hemos pensado, Lice, y dense un Dice un trabajito. regalito de Trabajito Navidad, por imposible. favor. El único trabajito que les doy es de que estudien. ¿Ya? Estudien. Saquen músculos en las neuronas. Les va a, Dicen 20 minutos les va a pues, agradecer su ya cerebro. 20 minutos. Ya, eso Dicen sí, todas las materias también que llevamos, no es fácil. Por favor, un trabajito. así se es profesional, pues. Así, con ese sacrificio uno es profesional. Si no, todo el mundo sería profesional, ¿no? Yo sé que se Si fuera fácil, sacrifican. cualquiera lo haría. Lice, por favor, es que estamos saturados con algunas Ya, materias miren ustedes, bancarias. van Por a hacer favor, Lice. posgrado. El posgrado se estudia por lo menos 4 veces más que la licenciatura, el posgrado. Es mucho más duro. O sea que tienen que acostumbrarse a estudiar. Ya avanzaremos el tema que he preparado para hoy. Les va a gustar. ¿Listo, jóvenes? Después me dicen lo que tengan que decirme o me interrumpen la clase si no entienden. Bueno, el proyecto político militar, 71-82. Esto seguro que han vivido sus papás, la experiencia de esto. Ustedes todavía eran proyectos de los papás. Entonces, a ver, lo de siempre, la teoría política que estamos estudiando, el discurso. Vean ustedes, tan importante que es para la ciencia política el discurso, de cómo se convence a la gente. Esa es la política, saber convencer. De acuerdo a ese discurso se forma un Estado, que son diferentes. Estado conservador, Estado liberal, Estado nacional revolucionario, Estado republicano y Estado del proyecto militar. Van a ver que es diferente. Y todavía estudiaremos el Estado neoliberal y el Estado del movimiento al socialismo. Muy bonitos son los que nos faltan todavía. Y, por supuesto, ¿quiénes hacen esto? Los actores políticos, los partidos políticos. ¿Ya? Y ese Estado tiene sus relaciones políticas. Así se estudia la ciencia política, a partir del discurso y formación del Estado, con los partidos políticos y relaciones políticas.
¿De dónde sale el proyecto político militar? ¿No? El proyecto político militar tiene sus orígenes en la contradicción internacional en la que están Estados Unidos y Rusia. En 1971, ¿no? Prácticamente decían los políticos que había una tercera guerra mundial, que había una guerra fría, pero una tercera guerra mundial no podemos decir que había. Pero, ¿por qué dicen que había una tercera guerra mundial? Porque el comunismo estaba avanzando por el mundo y el capitalismo estaba en retroceso entonces, ¿no? Nuevos países comunistas se fundaban. Entonces, contra el avance del comunismo, Estados Unidos interviene e instruye a los militares a que se hagan cargo del poder, ¿no? El origen del proyecto militar, la contradicción entre capitalismo y socialismo. Entonces, el discurso militar, ¿en qué consiste el discurso del proyecto militar? Y hemos dicho, tiene sus contradicciones, nace estas contradicciones con la lucha entre comunismo y capitalismo. Dice este-oeste, dice el texto, este y oeste. También la lucha entre los países del norte y países del sur. Eso me pueden preguntar, ¿a qué se entiende por países del norte y países del sur? Esta contradicción entonces era muy fuerte, ahora ya no es tanto, pero sigue habiendo esta contradicción, países del norte y países del sur. Entonces, para estudiar el discurso del proyecto político militar, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál el alcance del discurso político en la formación social nacional? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? Esas preguntas vamos a intentar responder. Entonces, ¿cuál es el discurso de los militares? La doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional. Por ejemplo, para este general español, Vasco González, dice, la doctrina de la seguridad nacional es el conjunto coherente y sistematizado de principios, orientaciones o reglas adoptadas oficialmente por el Estado y por las Fuerzas Armadas sobre el carácter de la guerra y del eventual enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la doctrina de la seguridad nacional, en el Estado estaba en guerra. Estaba en guerra. Después voy a explicar más sobre eso. Es bien importante. Para el Estado estábamos en guerra. Guerra interna. Ustedes le conocen a este caballero con toda seguridad. Es Hugo Banzer Suárez, ¿no? Está flanqueado por dos otros caballeros que también deben conocer a este caballero, Víctor Paz Estensoro, jefe del movimiento nacionalista revolucionario entonces, ¿no? Que no estaba dividido, era un solo partido. Después se divide el MNS. Y aquí está Mario Gutiérrez, jefe de la Falange Socialista Boliviana. Una pregunta, hemos estudiado ya el proyecto político del nacionalismo revolucionario, ¿no? A ver, tal vez nos estamos saltando. No, hemos estudiado ya, pero nos faltaba una parte nada más. Una parte nos faltaba terminar. Seguiremos. Entonces, estos dos caballeros que eran partidos que han peleado durante prácticamente todo el gobierno del MNZ, la Falange era su principal rival, ¿no? Hay mucha sangre de por medio en los campos de concentración en donde fueron los falangistas. Pero para derrotar al comunismo
se juntan los dos con este caballero, con Banzer Suárez. Dos civiles con un militar, y el militar a la cabeza va a imponer la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Los tres forman el Frente Popular Nacionalista. Entonces, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Nos dice que el país está en guerra, ¿no? Y la guerra, para esta doctrina, está por encima de la política, ¿no? Entonces, con este pensamiento, ¿no? Los militares van ganando espacio, van desplazando a los políticos y van ganando espacio porque para ellos la guerra está por encima de la política, ¿no? Es lo que quiere decir todo esto. Vean ustedes aquí que esto han estudiado en sindicalismo. El Plan Cóndor. El Plan Cóndor, ¿no? Era un plan entre ejércitos de los países sudamericanos, ¿no? Que han tomado el control prácticamente de toda Sudamérica, los militares, ¿no? Y este Plan Cóndor era para coordinar y reprimir. Si un argentino se escapaba a Bolivia, le agarraban al boliviano y lo entregaban a Argentina. Y si un boliviano se escapaba a Argentina, lo agarraban y lo devolvían al gobierno de Bolivia. O lo mataban en Argentina, como ha sucedido con Juan José Torres, ¿no? Entonces era un periodo de gobiernos militares, justamente por la imposición de Norteamérica, para que se tenga que defender al capitalismo, a la libertad, contra el comunismo, que no es la libertad, según ellos, ¿no? Aquí está Pinochet, aquí está Banzer, aquí está Videla, aquí está, bueno, este es el presidente Geisel de Brasil, ¿no? Y presidentes de diferentes países, ahorita no recuerdo, ¿no? Pero todos son gobiernos militares del Cono Sur. Ese periodo hemos vivido prácticamente 11 años. Entonces, el discurso, la teoría de la guerra. Bueno, aquí también como todo estudio científico hay que empezar con la teoría, ¿no? Cuando cualquier investigación empieza con el marco teórico, ¿no? Entonces aquí igual, ¿no? Las teorías sobre la guerra. ¿Cuáles son las teorías sobre la guerra? Por ejemplo, la primera teoría que agarran los militares es el espacio vital. ¿Qué significa el espacio vital? ¿No? Significa que un territorio para ese Estado es de vital importancia. Por ejemplo, para Chile, para el Estado chileno, el territorio vital, el espacio vital para Chile es Bolivia. Por eso permanentemente se está entrometiendo en los intereses de Bolivia, ¿no? Porque para ellos es un espacio vital. O también la teoría de la contrainsurgencia que han aplicado los franceses en Argelia, ¿no? Esa teoría de la insurgencia, más que todo, es cómo el ejército se organiza para vencer a los guerrilleros. La teoría de la contrainsurgencia, ¿no? Y, por supuesto, ¿cuál es el espíritu? La necesidad de evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Llevamos nosotros este gobierno de seguridad nacional, dicen, ¿no? Tenemos que evitar una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué esto que parece un discurso, pero es una realidad? Yo estuve en España en este periodo, ¿no? Y en España la gente solamente podía comprar un departamento si tenía un refugio nuclear, ¿no? Si no tenía refugio nuclear, no se compraba un departamento. ¿Por qué? Porque la gente en Europa vivía con el temor de una tercera guerra mundial, una tercera
guerra nuclear, la primera guerra nuclear, mejor dicho, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones de la doctrina de la seguridad nacional. Los militares toman el poder. Miren, los militares agarraban a cualquiera que querían, tenían como carta blanca, ¿no? Agarraban su tanque y los disparaban, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban contra los comunistas. Era una guerra interna. Esa concepción tenían los militares, que estaban en guerra interna. Bueno, este es el discurso del Frente Popular Nacionalista, ¿no? Que justifica la presencia de los partidos políticos del MNS y de la Falange a la cabeza de un militar, Hugo Banzer Suárez. Siempre este discurso en los hechos tiene a los empresarios como beneficiarios. En realidad, según la teoría política, el bloque en el poder está formado por los empresarios, ¿no? Contra los trabajadores, ¿no? Parece algo como si fuera una historia contada, ¿no? Pero esto hemos vivido de esa manera, ¿no? Por ejemplo, un solo ejemplo. En Chile, por ejemplo, cuando toma Pinochet el poder, ¿no? Las autoridades más altas de ese gobierno militar eran empresarios chilenos. Si uno quería negociar la liberación de un ciudadano, no tenían que acudir ni siquiera donde los militares, tenían que acudir donde los empresarios. Entonces, ¿con qué, no? Intenta convencer esta doctrina de la seguridad nacional, ¿no? No, nosotros queremos una sociedad libre. No queremos, ¿no?, una sociedad sometida en donde nos quiten nuestra casita, lo poco que tenemos nos quiten. No. Nosotros queremos una sociedad libre, dice. Y además tiene que ser nacionalista. ¿Por qué tenemos que ser comunistas, ¿no? Nacionalistas y por sobre todo cristianos. Los comunistas son ateos, nosotros somos cristianos. Entonces, esa es la justificación de la doctrina de la seguridad nacional, que lo hace el teórico Joaquín Centeno Anaya, el general Joaquín Centeno Anaya, ¿no? Dice, repito, esta sociedad tiene que ser libre, nacionalista y cristiana. Por eso estamos nosotros en el gobierno. ¿Y cuál es el enemigo principal, ¿no?, para esta doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Todo aquello que se oponga a los objetivos nacionales asumidos por el Estado se convierte ipso facto en agresor. Y quien de tal modo actúe es enemigo manifiesto. A ese enemigo manifiesto, ¿no?, no se le apresaba y se le seguía un juicio. No necesitaban eso, directamente, ¿no? Directamente actuaban contra esos supuestos enemigos, ¿no? Y por supuesto, reiteró, es la lucha anticomunista, ¿no? En este momento, sus papás les pueden orientar bien. Había movimientos guerrilleros, ¿no?, de jóvenes, ¿no? Jóvenes. Por ejemplo, los Tupamarus en Uruguay. Por ejemplo, los montoneros en Argentina, ¿no? Y en Bolivia había movimientos, ¿no?, por ejemplo, jóvenes que han ido a Teoponte, ¿no? Entonces, se podía decir, ¿no?,
que el momento era central para el mundo, porque se estaba definiendo su destino, o capitalismo o socialismo. Claro, todos los eran comunistas, hasta principalmente los trabajadores, ¿no? Principalmente los mineros eran, no, son comunistas. Entonces, era, para esta doctrina de la seguridad nacional, era el enemigo principal, porque se oponían a sus planes de dictadura militar. El Estado. ¿Qué Estado corresponde a la doctrina de la seguridad nacional? ¿No? Las preguntas de investigación. ¿Cuál es el perfil que particulariza el Estado de la seguridad nacional? ¿Y cuáles sus atributos en el cumplimiento de su misión política e ideológica? Y hemos dicho, ¿no? Del discurso, que es vital, ¿no? Desciende un determinado Estado. Se organiza un Estado determinado. El Estado no es único, ¿no? El Estado cambia con el discurso. Entonces, aquí vemos universitarios, ¿no? Que están siendo apresados porque, claro, estos son los rebeldes, ¿no? Entonces, aquí los militares los metían a los cuarteles, ¿no? Como campos de concentración. Entonces, el estado de la seguridad nacional, ¿no? Los militares, ¿no? No necesitan una constitución política del Estado, ¿no? Nosotros hemos estudiado, ¿no? Que a un discurso primero corresponde un determinado conjunto de normas que se llama la constitución política del Estado. Y con esa constitución política se forma el Estado. Pero aquí que con un simple estatuto, el Estatuto de Gobierno del 9 de noviembre de 1974, disponiendo la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Este estatuto sirve al gobierno de las Fuerzas Armadas para organizar el estado de la seguridad nacional. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Que este estado de la seguridad nacional busca los valores cristianos y la inversión extranjera, ¿no? Vean ustedes cómo va abriendo el mercado nacional a la inversión extranjera. Y bueno, dicen, ¿no? Buscan el respeto a la persona humana y a los valores cristianos de la cultura occidental, económicos, estimulando la inversión de capitales externos. Vean, yo quisiera que vean ustedes cómo se va correlacionando entre religión y economía, ¿no? Pero religión y una economía de inversión externa, extranjera. Y claro, tienen un plan quinquenal que lo van a desarrollar los militares. O sea que ese Estado tiene estos ideales cristianos para la inversión extranjera y tienen su propio plan de desarrollo. ¿Y cómo se organiza el poder ejecutivo? ¿No? Ustedes saben que el poder ejecutivo es una parte del Estado. Para muchos, la parte más importante del Estado, el poder ejecutivo, ¿no? Está a cargo del presidente de la República, ¿no? ¿Pero por qué? A este presidente nadie le eligió en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Él nombra ministros, nombra, bueno, a todos los que le van a acompañar en ese gobierno. No consulta a nadie, sino es la dictadura
de la seguridad nacional. Aquí vemos otros dictadores, ¿no? Aquí está Banzer con Videla. Ustedes, a ver, les recordaré Videla. Fue justamente uno de los militares más sanguinarios que tuvo Argentina, ¿no? Recuerdan que hay un club o una organización mejor de madres, las Madres de Mayo, ¿no? Las Madres de Mayo, en plena dictadura militar de Videla, ¿no? Se organizaron y se fueron a la Plaza de Mayo, ¿no? La plaza principal de Buenos Aires. Ahí se sentaban y pedían la liberación de sus hijos, la liberación de sus hijos. Algunas madres tuvieron la suerte de encontrar a sus hijos. Otras madres nunca los encontraron. ¿Por qué? Porque después se supo que este caballero ordenaba que a los jóvenes se les hunda en el mar. Les llevaban en helicóptero y los tiraban de helicóptero al mar, ¿no? Nunca han podido ver ni siquiera al cadáver de sus hijos. Y las Madres de Mayo, de tanto esperar, se convierten en las abuelas de Mayo, ¿no? Y empiezan más bien, ¿no?, a encontrar no a los hijos, no a los nietos, ¿no? Muchos militares de entonces, ¿no?, antes de matar a los padres, ¿no?, se apoderaban de los hijos y se los criaban, ¿no? Por eso se llaman las abuelas de Mayo. Empezaron a recuperar de esa manera a sus nietos. Ese Estado, miren esto, tiene esto que se llama COFADENA. ¿Qué es COFADENA? ¿No? Es la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo. Tenía la intención de ser esta corporación de las Fuerzas Armadas el motor del desarrollo nacional. Solo ellos podían hacer inversiones en materias primas, inversiones en empresas, inversiones, bueno, en lo que ellos puedan ver conveniente para el país, dicen, ¿no? Principalmente industrias básicas y estratégicas del país. Aplicación bélica, pudiendo construir empresas públicas y mixtas. Tenían, ¿no?, mucho poder con COFADENA. Y también, por supuesto, este Estado de la Seguridad Nacional, ¿no?, trabaja con las empresas públicas, ¿no?, con yacimientos, con la Comibol, con la Corporación Boliviana de Fomento. Pero todos eran militares, los administradores de estas empresas, ¿no? Y estructura su Estado. ¿Cómo estructura? Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la estructura del Estado, del gobierno, del proyecto político-militar o del gobierno de la seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo va organizado? Ya hemos visto quién es el jefe, el capitán general. Organizan este CONARE. ¿Qué es el CONARE? ¿No? Es una institución, ¿no?, que se llama Consejo Nacional de Reformas Estructurales, ¿no?, encargada de identificar, ¿no?, los objetivos nacionales, a dónde va a ir Bolivia, ¿no? Ellos, no el pueblo. El pueblo tiene que decir qué queremos. No, pero ellos aquí, los militares dicen, no, aquí vamos a nombrar a estos caballeros. Este CONARE estaba formado por militares y civiles, pero nombrados por el presidente, ¿no? Y para proponer reformas a la Constitución Política del Estado. Era como un parlamento, este CONARE. Y organiza CONACE. CONACE es el Consejo Nacional de Seguridad. Es el órgano máximo después del presidente, ¿no? Aquí se cuida no el desarrollo económico, no propuestas para cambiar la condición política del Estado, no proponer objetivos del Estado, sino la seguridad del Estado.
¿no? Ya saben, como estaba, como para ellos el país estaba en guerra y sabían quién era el enemigo principal, entonces tenía esa tarea de identificar a los enemigos principales, ¿no? Y actuar en contra, ¿no?, de ellos para defender al Estado de la Seguridad Nacional. Por eso se llama Consejo Nacional de Seguridad. ¿No? Aquí repetimos esto, que se amplía el concepto del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Que también tiene, dicen, ¿no?, la atribución de cuidar la integridad del territorio patrio, la defensa de los recursos naturales, la conservación de la soberanía, independencia, unidad espiritual y cívica de los bolivianos, ¿no? Esto es más que todo para justificar la represión que cuida la seguridad del Estado. Entonces, ¿no?, el Estado de la Seguridad Nacional es un Estado evidentemente de dictadura militar, que tiene como objetivo central, dicen ellos, ¿no?, la seguridad cívica, cuidar la ideología cristiana, proponer la inversión. Pero eso es un discurso, ¿no? Lo que ellos fundamentalmente tienen la misión de destruir a los comunistas que hay en el país, ¿no?, y fortalecer el capitalismo en el país. ¿Cuáles son los actores políticos, ¿no? Igual nos hacemos las preguntas. ¿Cuál es el proceso que conlleva a la instauración del Estado de la Seguridad Nacional y cuál la participación de los actores en la conclusión del mismo? Estos son los actores, ¿no? El actor principal del Estado de la Seguridad Nacional, los militares. En principio apoyados por dos partidos políticos que después fueron desplazados y únicamente se quedaron los militares en este proyecto de la Seguridad Nacional desde el año 74 hasta el año 79. Bien, aquí es reiterativo, ¿no? Las etapas de este Estado de la Seguridad Nacional, el inicio, cuando toman el poder con apoyo de los partidos políticos, la presencia únicamente de los militares en la administración del Estado, ¿no?, cuando desplazan a los civiles, ¿no? Y, por supuesto, también entra en crisis, la crisis del proyecto militar. Esas son las etapas del Estado de la Seguridad Nacional. Bueno, aquí habla de partidos políticos, pero en principio habían dos grandes partidos políticos que han sido desplazados. Después, ¿no?, las Fuerzas Armadas asumen plena responsabilidad político-administrativa. Recuerden, en este periodo hasta las universidades estaban intervenidas. ¿Quién era el rector de cualquier universidad pública? El general, ¿no? Ellos asumen absolutamente todo, prescinden de los partidos políticos, ¿no? Disponen la cesación del mandato de los dirigentes. Recuerden, es el periodo de los coordinadores, ¿no? Aquí no, dirigentes, aquí no. Nosotros vamos a nombrar a los representantes de los trabajadores, ¿no? De esa manera actúa ese Estado de la Seguridad Nacional. Aquí hay una foto bien esclarecedora. ¿Cómo actuaban estos caballeros, ¿no? Esta señora, ¿qué podía hacer, ¿no? Sin embargo, este le está disparando a la señora. No había, evidentemente, contemplación. No había contemplación para nadie.
Solo ellos tenían que estar bien protegidos. ¿Cómo se protegían? Con las armas. Momentos muy críticos que hemos vivido como Bolivia. Entonces, sobre los partidos políticos, ¿qué dice Nikos Polanzas? Esto tienen que saber, ¿no? Así como sabemos quién es Gramsci, o quién es Lenin, o quién es Marx, o quién es Stalin. Polanzas es otro teórico de la política. ¿Y qué nos dice sobre los actores políticos o sobre las Fuerzas Armadas en este periodo? Esta es la concepción científica de este caballero. Dice, las Fuerzas Armadas, ¿no?, se trata de una categoría específica adherida al Estado, pues el ejército y la burocracia no pueden ser sino el efecto de la relación del Estado con las estructuras económicas, por una parte, y con las clases sociales y fracciones de clase por otra. En síntesis, las Fuerzas Armadas son simple efecto, ¿no?, de un Estado que es, ¿no?, de la clase, de una clase, en este caso, de la clase de empresarios, de los empresarios, ¿no? Eso nomás dice este político, las Fuerzas Armadas. Cuidado que estén pensando que tiene una institucionalidad autónoma. No, ellos son dependientes del Estado y ese Estado depende de una clase. Eso nomás son las Fuerzas Armadas. Y esas Fuerzas Armadas asumen la política, ¿no?, en defensa de esa clase social. Bueno, aquí se sigue teorizando sobre lo que es la institución militar, ¿no? Es un instrumento de poder, de fuerza del Estado, ¿no? Alguna vez les he preguntado, ¿no?, y eso ha quedado colgando. El Estado tiene dos brazos para dominar a la sociedad. Un brazo es el brazo armado, ¿no?, el ejército y la policía. Ese es el brazo del Estado, ¿no? Pero tiene otro brazo más poderoso que la institución militar o policial. ¿Cuál es ese brazo poderoso? Ya les he, pero al que me responda, pero bien, 10 puntos para el tercer parcial. Y pueden responder. Aquí tenemos ahora una foto del ejército, sobre los actores, y hemos dicho, no, actor principal, los militares. Pero aquí hay algo que es importante, ¿no? Cuando estaba Banzer, ¿no?, el bloque era empresarial militar, ¿no? Los empresarios detrás de los militares para que impongan su dictadura. ¿Para qué? Hemos visto, para inversión externa, para favorecer a los empresarios. Pero en el periodo de García Meza, que seguimos con el periodo con el estado de la seguridad nacional, cambian de gobierno, de presidente, de general, ¿no?, y García Meza desplaza a los agroindustriales ¿no?, de este bloque en el poder, ¿no? Y en vez de estos agroindustriales, les emplaza la burguesía del narcotráfico. Esas son consideraciones científicas de por qué los militares han asumido el poder para defender al Estado de la seguridad nacional. Aquí seguimos con los actores políticos, ustedes lo van a estudiar con calma, ¿no? Pero aquí destacan siempre los cuadros militares como actores políticos del Estado de la seguridad nacional. Entonces, en conclusión, ¿no?, empezamos que este Estado responde al conflicto este-oeste, capitalismo-comunismo, y al conflicto norte-sur. Como no me preguntan, quedamos así con norte-sur.
Aquí vemos esto en Chile, ¿no? En Chile ha sido realmente una masacre generalizada. Aquí vemos el abrazo de Charaña. Aquí estamos ya en las relaciones políticas. Ustedes saben, ¿no? El abrazo de Charaña. Van a ser con Pinochet, ¿no? Y, dicen que hablan sobre el mar. Bueno, alguna vez dijo Pinochet que estaba dispuesto a ceder el mar a Bolivia, ¿no? Lo dijo, ¿no? Pero no por dinero, como le ofreció Banzer. Nosotros no vendemos nuestro territorio. Ellos querían un territorio a cambio de la salida al mar, territorio boliviano. Y, por supuesto, lo más importante que tenemos es el territorio. El territorio ni se menciona para canjear. Entonces, aquí vemos las relaciones políticas del Estado de la Seguridad Nacional, ¿no? Empezando con el abrazo de Charaña y algunas relaciones que efectivamente, ¿no? Todas las relaciones con los gobiernos militares del Cono Sur. Y cesamos con esto, ¿no? Sudamérica gobernado por militares, todos militares en Sudamérica. Muy bien, así de facilito es este tema, pero súper importante, no podemos ignorar. Ustedes como políticos no pueden ignorar este periodo que ha vivido Bolivia, ¿no? Periodos trascendentales, ¿no? Desde el proyecto político de los libertadores, ¿no? Un periodo de 55 años, permanentes conflictos. Ahí no elegían presidentes, sino todo era golpe de Estado. Después viene el proyecto político de los conservadores, como la burguesía de La Plata gobierna, pero no a la fuerza, sino con esto, ¿no? Con la ideología, con el discurso. Hemos estudiado el discurso del proyecto político liberal, ¿no? Los liberales en Bolivia. Hemos estudiado los republicanos, ¿no? Y el Estado Nacional Revolucionario. Ese es bien importante, el Estado Nacional Revolucionario, que me faltaba un punto para terminar, pero la próxima clase voy a terminar, eso más voy a terminar. ¿Qué haremos la próxima clase? Examen, clases, todo vamos a dar, con tal de librarnos de política nacional. Pero no es así, jóvenes, no, cuidado, solamente estoy un poco jugando con ustedes. Pero ya sabemos, jóvenes, señoritas, el próximo lunes van a dar examen de investigación que va a ser para el segundo y para el tercer parcial. Yo voy a avanzar dos temas quisiera avanzar, dos temas más. Con eso cesamos el curso, ¿no? Siempre dependiendo de la disponibilidad de ustedes, porque si avanzamos, podemos entrar hasta la segunda semana de enero con las clases. Pero ustedes me dicen, licenciado, daremos una clase extra. En esa clase les explico dos temas y terminamos. Pero piénsenlo, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana. A ver, la pregunta que les hice, por 10 puntos, ¿no? El Estado, todo Estado tiene dos manos. Una mano es el poder armado, militares y policías, ¿no? El que no hace caso, del cuello le agarra el policía, ¡tan! A la cárcel, ¿no? Ese es el poder del Estado, ¿no? Poder, monopolio de la fuerza se llama. Solo el Estado tiene monopolio de la fuerza. Cualquier Estado. Pero tiene otro poder. ¿Cuál es ese otro poder? Más fuerte que las Fuerzas Armadas y la policía. A ver, Francisca. ¿La Constitución Política del Estado? La Constitución es el Estado en sí, ¿no? Es el cuerpo normativo del Estado, ¿no? Es el Estado en sí. Es, diríamos, el Estado que tiene dos manos, las Fuerzas Armadas y... ¿El presidente? ¿Ejecutivo y legislativo? ¿Perdón? ¿Ejecutivo y legislativo, licenciado?
Ese es el Estado. Ese es el Estado, como ha dicho Francisca. El Estado primero tiene un discurso. El discurso da lugar a la constitución política del Estado. Solamente en el caso de los militares no necesitan constitución, sino un simple estatuto, ¿no? Después de esa constitución sale la organización del poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Entonces, seguimos hablando del Estado. ¿Cuál es el otro poder que tiene el Estado? Esa es la pregunta. ¿Revolucionario sería el licenciado? Los salarios es la economía del Estado, ¿no? El Estado, bueno, nos hace trabajar como esclavos por salario, pero no es el otro poder del Estado. ¿Les llamaré lista rápidamente? Licenciado, queremos ganar los 10 puntos. No sabemos de qué vamos a ganar. Ya, les respondo. El otro poder que tiene el Estado, más fuerte que las Fuerzas Armadas, es lo que está aquí. Con eso nos ¿El cerebro? ¿Conocimiento? El conocimiento. Con la ideología, ¿no? Se dice, nos maneja hegemónicamente con la ideología que tenemos. Por eso es importante el discurso, ¿no? Dice, no sería el poder democrático más, porque a un cierto presidente o a una cierta persona que ejerce un poder superior siempre entran por elecciones, por voto nacional. ¿Cómo se ganan las elecciones? Convenciendo. Sí. Corrompiendo, ¿cómo se dice? La corrupción está en todas partes, ¿no? Pero la política es científica, ¿no? Y no, la ideología es el otro gran poder del Estado. Nos maneja ideológicamente. Bien, no llamo lista entonces. Llama, Licen. Ya, rápidamente. Achacoyo Pamela, Aguilar Caterín. Presente, Licen. Caterín. Sí. Bien. Apaza Miguel Ángel, Arista Leila, Anabe Cleto Donald, Bacallesa Francisca. Presente, licenciado. Francisca, claro que sí. Claro que sí, Francisca. Callapa Omar, Cárdenas Jorge. De todas maneras, Francisca y Leonarda, la participación es bien importante. Me anoto siempre la participación. Callapa Omar, Cárdenas Jorge, Caro Celia. Coro Celia, licenciado. Buenas tardes, presente. Coro Celia, muy bien. Buenas tardes. Coro Celia. Crispín Villanueva todavía no he llamado. Choquetiglia Brígida. Presente, dice. Cotijira. Presente, dice. Está bien. Brígida. Cotijira, muy bien. Carmen. Cotijira, Nadia. Presente, dice. Nadia también. Y Carmen. Sí, Carmen no está. Entonces, no me van a querer fumar. Crispín José. Delgado Sandra. Escrito Erlinda. Presente, Lice. Muy bien, Erlinda. Flores Silvia. Presente, Lice. Bien, muy bien. García Melvi. Presente, Lice. Melvi, muy bien. Derek, ¿dónde estás? ¿Te has ido? Falta. Gómez Jaime. Guaya Pamela. Presente, Lice. Presente, licenciado. Bien, Pamela. Guayani aquí, lice. Guayani.
Presente, Bueno, Lice. Ulises está bien, tiene asistencia. Pamela también. Ezera, Vania. Está bien, Lice. Vania no está. Y Yanes Dilma. Presente, Lice. Muy bien, Dilma. Juchani Fabiola. Juchasara Blanca. Presente, Lice. Muy bien. Leiva Gabriela. Presente, Lice. Gabriela, muy bien. Lima Fabiola. Presente, Lice. Muy bien, Fabiola. Mamani José. Mamani Mónica. Martínez Gustavo. Mendoza Edith. Lice, presente, Lice, Gustavo Martínez. Gustavo. Mendoza, Ah, presente, Lice. Ya. Lice Hurtado. Mendoza Edith también. Presente. Mamani Canasa Reinaldo. ¿Dónde está Reinaldo? ¿Te has ido? Falta. Mamani Gustavo. Pacheco Talia. Lice Martínez. Presente, Lice. Talia, muy bien. Martínez Gustavo. Sí, Lice. Sí, te he puesto asistencia. Participación más, Lice. Claro que sí. Todos los que han participado en esta clase también tienen participación. Padilla Brisa. Paño Cintia. Padilla Yolen. Poma Georgina. Presente, Lice. Presente, Lice. Yolen Vivian. Allá, está bien. Está bien. Georgina. Sí, Lice. Sí, Padilla, yo le envidia. Presente. Ya. Zamírez Mirta. Presente. Zamírez Mirta, Alejandra. Sí, presente. Muy bien, Mirta. Zoque Michel. Solá Leonarda. Presente, Lice. Muy bien, Leonarda. Solares Luis. Tarqui Iván Pablo. Uño María del Carmen. Presente, Valda Lice. María Uño. del Carmen. Muy bien. Valda Carmen. Presente. Muy bien, Carmen. Bien, a mí no me has llamado. Mamá ni Canas, Reinaldo, Ya te he puesto falta, Reinaldo. Tienes que estar presente. No he escuchado, Begoña. altavoz un poco mal, ya, listo. Ventura, Sara. Está bien, Reinaldo, no te preocupes. Reinaldo. Ventura, presente, Ya. Lice. Ventura, muy bien. Vilca Lisset. Vilca Presente, Marisol. Lice. Vilca, Lisset. Lisset. Muy Presente. bien. Muy bien, Lisset. Vilca Marisol. Vilca Zut. Vera Presente, licenciado. Zut Vilca, muy bien. Vera José Luis. Presente, Lice. Muy bien, José Luis. Ahora sí, nos vemos la semana que viene, jóvenes señoritas. Yo, licenciado, no he escuchado de Miguel Ángel La Paz Animal. Dice, A pasa primerito te llamé. es que Lice, estoy con lluvia y aquí Lice no escuché. Por favor, Lice. A pasa Miguel Ángel. Sí, Lice, no tengo buena señal. ¿Listo? Lice, una preguntita. Adelante, dime, Francisca. Francisca, pregunte. El examen del siguiente lunes, ¿de qué temas va a ser, licenciado? Que no recuerdo. ¿Del tercer parcial? ¿El examen No, del tercer parcial? el lunes que viene. ¿De investigación o del tercer parcial? De investigación. Lice. Eso no necesitan estudiar. Cuidado que por favor, jóvenes, nada de teoría. Yo no quiero saber qué es la investigación, qué son objetivos, qué son nada de eso. Solo quiero su trabajo de investigación de ustedes. Ya. Eso voy a preguntar de ustedes.
Ahora me dirán, pero ¿cómo va a preguntar el licenciado? ¿Acaso sabe todos los trabajos? ¿No? Evidentemente tengo yo la lista de todos los trabajos, ¿no? Pero no voy a preguntar así. Voy a preguntar, por ejemplo, voy a decir, explique el título de su trabajo de investigación, ¿no? O sea que tienen que explicar de su trabajo de investigación, nada más. ¿Ya? ¿Entienden? Así va a ser. Explique el título. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No quiero saber yo teoría sobre el título, los títulos según los métodos, nada de eso. El título que ustedes han hecho, eso nomás quiero. ¿Ya? Pero van a hacer otras preguntas, no van a ser del título. ¿Entienden? Así va a ser. Del trabajo de ustedes. O sea que no tienen nada que estudiar. Si han hecho ustedes... Listen, Sí, Brígida. en sí, Lice, del artículo que estamos realizando entre los compañeros de grupo, ¿de ese trabajo va a ser el examen? Así es. De ese trabajo. Vaya, gracias, Lice. De ese trabajo va a ser. Muy bien. Lice, no me llamó lista, escuchamos. ¿Perdón? Lice, ese examen de investigación que teníamos que dar hoy día, ¿vamos a darlo juntamente con el tercer parcial? Todavía no tenemos fecha del tercer parcial. No tenemos fecha. Cuando ustedes me digan la fecha del tercer parcial, yo les tomo sin ningún problema. No hace falta instalar otra vez el Zoom. Solamente yo les voy a mandar en la plataforma. Ya, Licen, es que me ha llegado un me dice, mensaje por correo semana sobre que el viene examen que podemos- teníamos que dar de investigación. No, investigación la semana que viene, la próxima clase, investigación y clases. Después vamos a fijar la fecha del tercer parcial y el examen de extensión. Chao. Licen, a mí no me llamó Fabiola. lista. Dice, buenas tardes, no me ha llamado lista, dice a mí. Paño, ya No has escuchado, Cintia. No, Fabiola. no tengo señal, ya perdí mi señal, ratito. Lice, Paño, ya, Fuchan, hasta no he perdido ya mi registro. ¿No? Dice, por favor, Cintia Paño Ali. Paño, Cintia, falta. Presente, le dice. Ya, está bien. Está bien. Gracias. Lice, Está bien. Fuchani, Condor, Fabiola. Fuchani. ¿Cuál es tu apellido, Fabiola? Apellido. Fuchani. Fuchani, Condor, Fuchani. Fabiola. Ya. Fuchani. Fabiola, ya, te pongo asistencia. Listo. Tienes asistencia, Fabiola. Chao. Ahora sí. Listo, Lice. Chao, Lice. Chao, hasta luego. Chao, chao, jóvenes. Chao.